A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Verbum Domini. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten
y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. A reading from the second letter of St. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, they replied, "Some ¿quién say dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Today we see in the gospel that Peter Hoy vemos en el Evangelio que Pedro, a través del don de su Padre Celestial, gets the right answer. You are the recibe Christ, the la Son of God. respuesta correcta. Tú eres el And Mesías, el Hijo proclamation de Dios of vivo. Jesus as the Y Son of esa God proclamación de Jesús is a como protected, Hijo de preserved, Dios preserved, presented again es and again throughout the protegida y centuries preservada y presentada una y otra vez of the a través de successor of los Peter, the siglos Pope. por el sucesor Today de we Pedro, celebrate el Papa. the Y hoy feast of Saints Peter celebramos la and Paul. fiesta de San Pedro y Both of San these great Pablo. apostles represent two Ambos de dimensions estos that dos apóstoles present a representan fullness of dos the truth dimensiones que of who the presentan church una is. plenitud de la iglesia. We see this missionary dimension in Paul Vemos as he esta presented to the dimensión Gentiles, misionera en Pablo, and in misionero Peter, this entre los precise gentiles, unity that y he en Pedro el love servicio faith de of the brethren, unidad, where it says in que él ha de Revelation and confirmar prophesied la fe de sus his hermanos. fall, where he El denies the Lord, Jesús but yet rises again to profetiza su confirm the faith of his caída brothers. cuando él niega al Señor, pero sin embargo Today's se Vatican pone de Square pie otra vez meeting y proclama la in the fe. great Basilica of En St. la Peter's Plaza San in Pedro Rome, we have a statue each tenemos la estatua 7 feet high or something of each of these como figures de on either unos side, Peter 7 metros de and Paul, altura de cada the uno, Pope a ambos lados, Pedro y tonight. Pablo, puestos ahí They're por el Papa inseparable Pío from one IX. another. Peter, Son holding the inseparables keys uno of del the otro. kingdom, which he Pedro entrusted sosteniendo las to the llaves Lord del himself, reino giving que el himself Señor to bind mismo and loose, to le forgive encomienda. sins. El Peter, Señor le the da la truth of potestad life para upon which to atar y build. desatar y perdonar pecados. Paul, Pedro es la the roca holding the sobre la cual sword está that construida la symbolizes iglesia. unbelievers Pablo está turning to God. sosteniendo una espada, We're told in símbolo de la Hebrews palabra 4:12 de that the word Dios. of God En is living, Hebreos active, and 4:2 sharper than escuchamos que any la two-edged palabra de sword, Dios es viva y eficaz y piercing the más thoughts and filosa que intents of the cualquier heart. espada de doble filo y That the capaz de discernir proclamation las intenciones del of that corazón. word, the La preaching of these proclamación de esa apostles, palabra, would la be written prédica de down in estos written tablets, apóstoles, sería that escrita this en las word was escrituras, sent out que to esta every man, palabra sent out through fue the Lord enviada del Padre to en pierce el the heart, cielo a los apóstoles, atraviesa el corazón, piercing the heart que of el men, Espíritu Santo obra open en el corazón de las understanding personas for para reception que estén of this dispuestas word that a they are recibir transformed. esta palabra y ser transformados. Peter is the humble fisherman Pedro es el of humilde Galilee. pescador de Galilea, He is en el made norte. the rock. And St. Él Ambrose es says, nombrado la roca, y San Ambrosio dice, donde está Paul Pedro is the está la scholar iglesia. trained Pablo es el estudioso de la ley, by Gamaliel, educado por el a Roman rabino citizen. Gamaliel, He's y sent to es the Gentiles, ciudadano romano. Greek Es enviado a los philosophers and gentiles. Pharisees. He Conoce la filosofía also griega en supplies cierta all the medida. knowledge to Utiliza unbelievers. todos estos talentos y Before conocimientos his para proclamar conversion, el Evangelio. he wrote to Antes de Damascus, su he's always conversión en persecuting the camino church. a Damasco, es Our Lord appears perseguidor to de la him iglesia. El personally Señor se le and aparece undergoes a personalmente y conversion. tiene una conversión Peter profunda. denies our Lord, Pedro even after niega having al known Señor, him for 3 years, denies incluso him después de haber vivido con él 3 años. again Lo niega y sin embargo to se pone affirm otra the vez de faith pie of the brethren. para confirmar la fe de los Both of these hermanos. image Y ambas God's imágenes, mercy towards us. la misericordia de Dios hacia nosotros. The church is at once La holy iglesia in her sacraments and es al lawless mismo in her tiempo professes and una y mistakes. santa, And yet she is also made up of sin sinners embargo también that está need hecha de pecadores. mercy. And so both Necesitamos la misericordia de Dios. needed Ambos dan testimonio de forgiveness esto. of sin. Ambos necesitaron el They perdón de los pecados. incarnate this Ellos great mercy of encarnaron God towards us. la gran misericordia The church. de Dios por nosotros que forma la Both iglesia. are sent to Ambos son evangelize. enviados a Paul evangelizar, VI wrote, St. Paul VI y Pablo VI escribió, is the la essential mission of evangelización the es church. la misión esencial de la iglesia, She is to communicate what she has que received ella, from la the Lord. iglesia, debe comunicar lo que ha Evangelization recibido del Señor. is a La vocation evangelización of es deepest identity. una vocación She exists, Paul esencial en la VI iglesia. wrote in his document Pablo on VI evangelization, escribió said that she exists in order to que ella evangelize, existe para evangelizar, in order to preach and o teach, to sea, be the para channel predicar y of enseñar, grace, to para ser el canal del don de la reconcile sinners with gracia, God and to perpetuate Christ's para reconciliar a los Mass, pecadores con which Cristo is the y memorial representar el of sacrificio de la Christ's misa, resurrection. que es el This is the sacrificio de task of Cristo the y su church resurrección. to evangelize.
existe para evangelizar. is born of La this iglesia nace de esta actividad de that evangelización. we repent of our sins, Es un llamado a la fe, que nos arrepintamos de nuestros pecados, creamos en Cristo, nos volvamos miembros de su so cuerpo. the evangelizer is sent out to proclaim Así que Christ. el evangelizador es enviado a anunciar a Cristo. La iglesia es Catechize, enviada a predicar, minister the a sacraments, catequizar, a dar los builds up sacramentos, the church. y esto edifica a la Tradition of the iglesia. church is handed on La through tradición de la iglesia es worship, common transmitida life, the sharing of life of con luz believers, común, la participación their en la doctrine, vida de los creyentes, what she la teaches in doctrina our worship. que enseña In en celebrating the nuestra mystery, we alabanza. are Al united celebrar la together Eucaristía, in Christ. estamos unidos en We have the Cristo, preaching, we have the de tradition manera que handed tenemos on la to us prédica, of la the church. tradición que nos es transmitida, que forman la And iglesia. this missionary mandate, this call to Y este evangelism, mandato is not just for the misionero hierarchy, no es solo para la but for the laity jerarquía, as well as members of the es church. para los laicos Laity también, are los sent out miembros de to la the iglesia. frontlines, Los laicos son enviados a la to vanguardia, witness by their life, están llamados a dar and to testimonio share con hope sus vidas, que es el with testimonio others, más grande, living in sacrifice ver for a the los demás gospel, vivir y in the trials sacrificarse of por el life, Evangelio, carrying their cross. aferrándose a Cristo en medio de las tribulaciones y cargando su cruz. Probably Eso dice any mucho, sermon. es más elocuente que cualquier Also, sermón. the laity are called Pero to también los give out the laicos word, están llamados a dar esa palabra, proclaim Christ esa in evangelización whatever way they can, tácita, share proclamar a that Cristo de manera que puedan. implicit evangelization, Comparten proclaiming the esa mystery of Christ to the evangelización world. proclamando el So we misterio de see these Cristo two ante el mundo. dimensions to the church, Vemos estas dos dimensiones de la iglesia, pues, as a la dimension dimensión misionera y la dimensión de la Peter unidad. is the rock upon which the church Pedro is es la built. roca sobre la cual la iglesia es construida. He calls us Él in the nos kingdom, llama, the church is the en el seashell, reino, la iglesia es of this kingdom, that there's a lugar union instrumento de este reino. formed. Hay una unión, Two la charisms iglesia are está siendo formed formada. Los dos to carismas son build each other for complementarios God. mutuamente para One in our edificar el witness, reino de we Dios. can't Uno bear en authentic nuestro witness if testimonio. we're not No podemos dar testimonio auténtico si no estamos unidos. our witness falters. But also the charism of unity. Pero también el carisma de la unidad que This call to representa a unity as Pedro, we see in the church este llamado is a a la unidad que participation in vemos the en la very iglesia, es communion una of life of participación the Trinity. en la comunión misma Father, Son, de and la Holy vida Spirit. de la Trinidad, We see there Padre, Hijo y Espíritu that the Santo, la church comunión de las shares personas. that very Vemos que la common iglesia sobre la tierra united in comparten esa love and comunión truth. misma, unida en amor y verdad, Jesus is amor por el Evangelio. the common life we have, the Cristo multitude nos of the une church unites us. When that is torn at, when that is cuando confused, it hurts the se unity quitan of the la church. iglesia, cuando se quitan las enseñanzas, daña la unidad de la iglesia. Unity that Estamos is llamados a esa unidad misma de Dios experienced que in the podemos sacrament, experimentar en la iglesia, en la vida sacramental, communion we y experience in worship of God together. en la comunión experimentamos la adoración de Both Dios these men juntos. as well Ambos hombres are the también supreme witnesses of the son gospel, los testigos supremos del Evangelio, en que son martyrs. mártires. Paul Ambos was sufrieron martirio en decapitated Roma. for his sake. Pablo fue decapitado porque Peter fue was crucified. ciudadano Tradition romano. has Pedro him fue upside crucificado. down out of his La humility. tradición cuenta que fue He was de cabeza worthy to imitate por his su death. humildad. No se sentía digno de Another imitar a tradition Cristo. is that Otra Peter was tradición fleeing dice the que city of Rome Pedro during estaba great huyendo de la ciudad de persecution. Roma durante una época de gran He sees our persecución Lord going y to ve Rome al Señor carrying the cross. yendo And the a Roma tradition cargando la says, cruz. Quo La vadis? tradición es que Where are you going? Pedro dice, Quo He'll be vadis, back que to significa ¿dónde vas? crucify El you. Señor le dice, voy a Roma a ser Trinity was crucificado nuevamente. Así que Pedro da media vuelta y regresa y fue life of crucificado. suffering, of witness, Esa vida de sufrimiento, in de proclaiming the gospel testimonio, de as the proclamar el ultimate Evangelio, martyrdom. es el testimonio Pope final, Benedict would el write, martirio. the church El is Papa active Benedicto escribiría que la acción de la Iglesia es
fidedigna y eficaz solo en la medida en que aquellos que pertenecen a ella están dispuestos a pagar en persona su fidelidad a Cristo en toda circunstancia. Cuando esta disposición está ausente, el argumento crucial de la verdad sobre la cual la Iglesia misma depende también está ausente. Seamos pues fieles a nuestro llamado a la evangelización e imitemos a estos dos grandes santos de la Iglesia.